Hola, bienvenido, bienvenida a esta actividad promovida por la Estalla la Llengua de Avilés, para que no te aburras. El mío nombre es Rosa y hoy vamos a hacer un tallerín que se llama Sones y Percusiones, y en el que vamos a conocer de ellos instrumentos tradicionales asturianos con los que se hacía música. Porque en antes, cuando no había ni fábriques, ni máquines, ni tiendas en que mercarles cosas, la xente facía les cosas a mano o apañábase con lo que tenían por casa. De las cosas que más echaban en mano y eran de la naturaleza. Y en la naturaleza encontraban cortelles, fuelles, y de los cortelles facían siblates como esta. O cornetes como esta que te muestro aquí. También aprovechaban los animales, los cuernos de los animales, para hacer ruido con cuernos como este. Con estos instrumentos de la naturaleza, con los siblates de los cortelles y los cornetes, no hacían mucha música. Usábanlo sobre todo la reciella y los pastores cuando iban a guindar les vaques y estaban en prau para entretenerse y para hacer algo de ruidín. Mucha música no hay que sacaren. También aprovechaban otros elementos de la naturaleza como la nuez. A la nuez y ponían un palín y un cordelín y ya tenían un instrumento musical como este, mira. ¿Ves qué sencillo? Solo con un cachín de nuez, un palín y una cuerdina ya puedes tener el tu instrumento musical. ¿Qué te parece? Na costa también aprovechaban les conches de los animales que comían, como estos amasueles, que tienen aquí la concha rayá y frotándolos puedes hacer también unos ritminos. Te xuro que por casa coméis de algunos amasueles o también estos que ya son zamburiñes o vieires que son más grandes y puedes hacer ritmos con mayor sonido. Mira. Si tienes por casa unos conchines, acuérdate de que para hacer música con ellos tienes que frotar la parte rayá y una agárresla por este lado, agarresles dos por la parte más estrecha y poses una sobre la otra. ¿Ves? Con esto no tienes que mercar nada en ninguna tienda para poder ya tener un instrumento musical. Además de usar las cosines naturales que encontraban en el monte, en los praos, también aprovechaban los utensilios que tenían en la casa, en la cocina. Y sobre todo, estos instrumentos tocabanlos en casa les mujeres. Hay que aclarar que las mujeres en casa tocaban los instrumentos menos conocidos, porque si yo te pregunto cuáles son los instrumentos musicales tradicionales asturianos, de xuru que contestarásme que la gaita y el tambor, y sí, son de los más conocidos, pero también utilizábanse otros instrumentos como estos que te voy a presentar en la cocina y otros que veremos más adelante, que yeren tocados principalmente por las mujeres y que no están tan esparcidos ni son tan conocidos, así que voy a presentártelos. En casa nunca falten unos cullares, ¿verdad? Pues de seguro que tú también tienes en casa unos cullarines que puedes agarrar. ¿Y cómo les tocarías? ¿Así? Hombre, pues puede ser
puedes golpear una contra otra y ya fais algún ritmo. Pero otra manera de poder tocarles es poner culo con culo, méteslo entre los dedos, apoyeste una pierna pues ya ves, con unos collarines ya tienes otro instrumento musical en casa. ¿Qué más había peles cases antiguamente? Pues una botella de anís de xuru, que ahora también le sigue habiendo en cases. Quizá ves na tuya, tienes una. ¿Cómo tocaban la botella de anís? Pues usaban una cullar, apoyabanla así en la mano y daste cuenta que tiene todo esto ya brao. Pues con el mango y la cullar frotaba en la botella. ¿Qué más tenían en la cocina que podían tocar? El mortero. Este mortero y de madera, pero también habíalos de metal. Este mío y pequeñín, suelen ser más grandinos y tócanse también dando y con el palo aquí en el borde del mortero. De xuru que toma a lo mejor no, pero tu abuela igual tiene en casa un mortero con el que también puedes ir haciendo música. Y miráis lo que tengo aquí, el sartén. Pero este sartén, ¿es como los que tienes tú ahora en casa? De xuru que no, les de ahora no tienen el mango tan largo, ni tampoco son de fierro como esta. Tienen el mango tan largo porque en antes les cocines estaban en el suelo y eran del fuego. Entonces, si el mango ya era muy corto, cuando ponían el sartén allí sobre el fuego, quemábense al ir a agarrarla. Entonces tenían que tener el mango bien largo para no quemarse. Y esta mía que tengo aquí es un mango cortín. Ahí les mucho de mango mucho más largo. ¿Cómo tocarían el sartén en antes? Con una llave de casa o de horro, mirad qué diferente es a las nuestras de ahora. Y frotaban el mango con la llave. En Asturias, al sartén también llámase payecha o tixela, sobre todo en el occidente de Asturias. Y ya ves que con ellos instrumentos de la cocina ya podían acompañar cantares y bailes. ¿Qué vos parece? ¿Vais a buscar de alguno en casa a ver qué vais a tocar ahora? Y cuando ya había de algún paisano o de alguna mujer un pelín más curiosina para tallar la madera o trabajar el pellejo de los animales, hacían instrumentos un poco más elaborados y con mayor sonoridad, como les castañueles. De xuru que sentiste falar de les castañueles. Aquí tienes una, pero quizá vístela con una forma diferente. Aquí voy a enseñarte otra. Esta tallabrada y son más grandes de los que estamos avezados a ver. Hay otro tipo de castañuela que aún es más grande, úsase para un baile en concreto de Cangas del Narcea, que es el baile de arriba, y esta mía
Ye piquiñina, les hay muchos más grandes que llegan a pasar toda la mano de lo grandes que son. Vamos a ver cómo suenen. Vamos a ver primero cómo suenen estos que son un poquillín más pequeños y cómo se toquen. Les castañueles pónense nos dedos centrales de les manos. Mirad ahora cómo suenen estos que son más grandes. No sé si lo veis, pero antiguamente no usaban gomes, ataban los castañueles con cintes de tela. A ver si notáis diferencia entre un sonido y el otro. Mirad, los castañueles, los nombres de las partes de los castañueles parecense mucho a los del cuerpo humano. A ver si lo adivináis. Esta parte de aquí, ¿cómo creéis que se llamará? Voy a daros una pista. Sí, son les orelles. Esta parte de aquí tiene que ver con esta nuestra y la panza. Esta parte de aquí, la que fai los labios, la boca. Y por la parte de dentro tienen un furacu que en función de lo grande que sea el furacu, así será la sonoridad. Ya visteis que este suena mucho porque tienen un furacu mucho más grande que estos. Y voy a presentaros ahora otros castañueles así de pequeñines. ¿Pensáis que estos castañueles y que son castañueles para los niños y neñes? No, son también castañueles tanto para niños como para mayores, pero estos pónense nadea y tóquense haciendo pitos, por eso se llaman pitos. Estos castañuelines llámense pitos y tóquense. Voy a poner el otro. Los pitos acompañen rítmicamente los pasos del baile, no dan tanto ritmo como con los castañueles. También facíase con la maera y con el pelleyu de los animales panderos y panderetes. Antiguamente aprovechábase todo lo que había por casa, la naturaleza, y para los instrumentos musicales ya vos dije que también. Pues esto que lle un pandero, vais a ver también que lle aprovechar la maera y el pelleyu de los animales. Los panderos, panderetes, facíanse davezu de pelleyu de cabritu, y lo que facían era a la piel quitaba ellos el pelu y dejábenla así, tirantina y curtía, para poder tocar. El pandero agárrase con una mano y tócase con la otra. Mirad cómo suena. Y bueno, apóyase aquí en pecho. Como veis, tiene un sonido grave y opaco, y vamos a ver la diferencia con la pandereta. Y que lleva ruxideres, sigue teniendo el pelleyu curtiu y el aru de maera, pero ahora lleva con cachos que se facían con cachos de llata, les ruxideres, para que la sonoridad sea muy diferente.
Maneras de tocar la pandereta. Podían tocarla a dos manos, así, ¿no? Podía tocarse con una mano abierta. Podía tocarse con una mano medio abierta. Y también tocábase col puño cerrado. Como veis, eran muchas las posibilidades que daba la pandereta. La pandereta era uno de los instrumentos más utilizados, aparte de la gaita y el tambor, en las fiestas, en los bailes que se celebraban normalmente los domingos por la tarde. Y era vezu que lo tocasen las mujeres. Eso no quiere decir que de algún paisano lo tocara, pero la mayor parte de los tocadores de pandereta y panderu eran mujeres. Y además del pandero y la pandereta, tenemos también el panderu cuadrado. El panderu cuadrado como dice el nombre, un cuadrado de madera cubierto de pellejo de cabrito. Dentro, no sé si se ve, lleva unos tripes enrollados del animal a modo de tensores, para que retriña y que suene más vibrante. Mirad. El panderu, como este mío, podían para los días de fiesta vestirlo con lazos y cintes, para que tuviera más guapo. O si no, sin nada, solo con el pellejo. De algunas veces también dibujaban alguna frase o ponían algún colorín. Y hasta aquí lo que es la presentación de los instrumentos musicales. Ahora que ya los conoces un pocoñín, ¿cuál vas a tocar? Porque vamos a aprender de algún cantarín y tocar también algún instrumento. Bueno, y ahora que ya conoces de algunos de los instrumentos musicales tradicionales asturianos, ¿cuál vas a tocar? ¿Tienes alguno de ellos en casa? ¿Que no? Pues no te molezcas, porque puedes aprovechar de xuru de alguna otra cosa que tienes por casa, como una botella de plástico. Igual no la tienes de anís de cristal como esta, pero de xuru que una de plástico vas a tener. Entonces, nada más tienes que agarrar la cuchara y frotarla como froté yo antes la botella de anís. Home, no suena igual, ya lo sé, pero para poder hacer música y cantar conmigo ahora, valte de sobra. Acuérdate que si te gusta el marisco, puedes usar les conches también para tocar. Y lo que estoy segura es que en casa vas a tener una casa de pizza, porque a quién no le gusta la pizza. Hombre, muy asturiano no es, pero la casa na que bien va a servirnos como pandero cuadrado. Mira. Y un poquitín más pequeñín, pero ya verás que con una casa de pizza puedes hacer como si tuvieras un pandero cuadrado. Ya ves, puedes tocarlo. Ahora vamos a hacer de ellos toques y canciones para utilizar con el pandero cuadrado, con los conches, con la botella, con lo que tú quieras y tengas en casa. Yo voy a usar el pandero cuadrado. Estimío porque se va a sentir un poquillín más. Y vamos a entamar a, si tienes el
Panderu cuadrado, la caixa pizza, ¿cómo la vas a agarrar? Vas a agarrarla con una mano y la pica vas a apoyarla aquí sobre el bandullo. Y la otra mano vas a dejarla libre para tocar. Vas a tocar aquí en el medio y vamos a hacer toques muy sencillos. Como este, que lle 3 toques. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aquello es sencillo, ¿eh? Pues venga, failo conmigo otra vez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahora, de lo que lo vamos a ir haciendo, vamos a ir agarrando velocidad. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Vamos allá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Qué? ¿Tracamundiaste de todo? Tranquilo, tranquila. Vamos a entamar de nuevo despacín. ¿Preparado? ¿Preparada? Vamos para allá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Venga, un poquillo más rápido. Muy bien, pues ahora vamos a aprender una letra con la que cantar con este toque. Y la letra ye asina. Ay, lere, lerele, lerele, lerá. Ay, lere, lerele, lerele, lerá. No me dirás que no es sencilla, para que te acuerdes de ella. Repetimosla de nuevo. Ay, lere, lerele, lerele, lerá. Ay, lere, lerele, lerele, lerá. ¿Cómo ye con el son? Ay, lere, lerele, lerele, lerá. Ay, lere, lerele, lerele, lerá. ¿Tuviste oyerte? Voy a repetirlo de nuevo, a ver si te animes a hacerlo ya conmigo. ¿Preparado? ¿Preparada? Vamos allá. Ay, lere, lerele, lerele, lerá. Ay, lere, lerele, lerele, lerá. ¿Y cómo hacemos ahora para tocar y cantar? Agarra el panderu, la caixa pizza, acuérdate con una mano, apoya la esquinuca del panderu aquí en el bandullo, otra mano en el centro y vamos a entamar con los 3 toques que practicamos en antes. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voy a ir más despacín. Así, vas muy bien. Venga, 1, 2, 3. ¿Atrévete a entamar a cantar? Vamos allá. Ay, lere, 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 lerá. Ay, lere, 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 lerá. Y para terminar, vamos a dar 3 toques más fuertes. Asina. ¿Qué tal? ¿Cómo te salió? Ya lo sé, ya es difícil tocar y cantar a la vez. Entonces vamos a repetirlo y fai solo una cosa, si ves que no te sal, porque esto es cuestión de practicar. Entonces, si ves que te sale mejor tocar,
solo toques. Si prefieres cantar, pues cantes conmigo. Vamos a repetirlo de nuevo. ¿Preparado? ¿Preparada? Vamos allá. 3 toques. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ay, le, 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 ra. Ay, le, 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 ra. Los 3 toques fuertes. Muy bien, pues ya ves, ya tenemos un primer cantarín. Esto y el estribillo de una xiota y con el toque muy sencillo, pero para ir entamando ya de sobra. De seguro que te salió muy bien. Ahora vamos a ver cómo sería con la botella. Acuérdate que si tienes la de plástico, sería hacer los toques frotando la cuchara para arriba. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ay, le, 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 ra. Ay, le, 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 ra. Pues muy bien, vamos ahora con otro son y otro ritmo, para que veas la variedad de toques y de canciones y de sones que había antiguamente. En esta vez vamos a hacer 2 toques. Acuérdate de agarrar con una mano, la otra aquí puesta, y vamos a hacer 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Qué? ¿Que voy muy rápido? Ya lo sé. Voy a ir más despacio. A ver. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Estoy un pelín más sencillo, ¿verdad? Pues a ver, vamos a ir dando un poco más de velocidad según vamos tocando. Vamos allá. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Muy bien. ¿Quieres repetirlo de nuevo? Venga, entamamos despacín. ¿Preparado? ¿Preparada? Agarra bien el pandero, la casia, si tienes una casia, o la botella, o los conches. Vamos allá. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Muy bien. ¿Y cómo va a ser la letra del cantar que va a acompañar este toque? Pues dice así. Bueno, voy a contarte primero que son números, pero son los números de la barasia de xugar a les cartes, pero no la del póker esta americana, sino la que se xugaba aquí toda la vida, que entama por las. El as sería el número 1, las, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7 y del 7 acábense los números y pasamos a les figures, que lle la sota, el caballo y el rey. Este rey no son cuernos de la corona, que el rey está con una espada en la mano. Entonces la letra diría diz asina. Tengo las, tengo el 2, tengo el 3, tengo el 4, el 5 y el 6. Tengo el 7, la sota, el caballo, tengo el rey con la espada en la mano. ¿Qué tal? ¿Es difícil la letra? Vamos a repetirla. Falada.
Tengo las, tengo el 2, tengo el 3, tengo el 4, el 5 y el 6. Tengo el 7, la sota, el caballo, tengo el rey con la espada na mano. Y como y el son pa esta letra, así. Date soyerte. Tengo las, tengo el 2, tengo el 3, tengo el 4, el 5 y el 6. Tengo el 7, la sota, el caballo, tengo el rey con la espada na mano. ¿Qué? ¿Agarraste el soniquete? Voy a repetirla. Tengo las, tengo el 2, tengo el 3, tengo el 4, el 5 y el 6. Tengo el 7, la sota, el caballo, tengo el rey con la espada na mano. Y ahora, ¿cómo lo amestamos col toque del 1-2 de anantes? Asina. Vamos a ir haciéndolo seliquino. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tengo las, tengo el 2, tengo el 3, tengo el 4, el 5 y el 6. Tengo el 7, la sota, el caballo, tengo el rey con la espada na mano. ¿Qué tal? ¿Cómo fue? Un poco difícil lo de tocar y cantar. Acuérdate que todo es practicar y tocar. ¿Hacémoslo otra vez? Venga, así, despacito. Entamamos por el toque. 1, 2, 1, 2. Tengo las, tengo el 2, tengo el 3, tengo el 4, el 5 y el 6. Tengo el 7, la sota, el caballo, tengo el rey con la espada na mano. Muy bien, pues ya tenemos 2 cantarinos que tocar con el pandero, con la botella, con los conches, con lo que tú tengas por casa. No es necesario mercar nada para poder pasar un rato prestoso tocando y cantando. Vale, pues ahora vamos con un toque más. Esta vez vamos a hacer esta secuencia de toques. Mira. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voy a hacerlo un poquitín más despacio. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Muy bien. ¿Y cómo lle la letra para este toque? Asina. Tráemela Marianina. Tráemela Mariana. Tráemela hierbabona. Tráemela que se va. Mucho trae. Repito. Tráemela Marianina. Tráemela Mariana. Tráemela hierbabona. Tráemela que se va. Como y el son para esta letra. Tráemela Marianina, tráemela Mariana, tráemela hierbabona, tráemela que se va. Ahora, cantes conmigo, vamos allá. Tráemela Marianina, tráemela Mariana, tráemela hierbabona, tráemela que se va. ¿Y cómo amestamos el toque al cantar?
recuerdes que ya era 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tráeme la Marianina, tráeme la Mariana. Tráeme la hierba buena, tráeme la que se va. Vamos a repetirla por última vez. Voy a intentar hacerla un poquillín más despacio, porque esta ya es un poquillín más difícil. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tráeme la Marianina, tráeme la Mariana. Tráeme la hierba buena, tráeme la que se va. ¿Qué tal? ¿Cómo fue el toque y el cantar? Acuérdate que como tienes aquí el vídeo, puedes ir viéndolo y practicando cuando tú quieras. Y hasta aquí este tallerín de sones y percusiones en el que conocer de ellos instrumentos musicales asturianos. Espero que te prestara. Talveu!